16 de febrero de 2019. Este día y al siguiente, 17 de febrero, llevó a cabo el concierto titulado Luna Concert Lunaverse, que fue promocionado a través de un póster promocional que muestra una mariposa con efecto de doble exposición. En este concierto, previo al lanzamiento de su álbum reempaquetado el día 19 de febrero del mismo año, el grupo adelantó las canciones que lanzarían tan solo 4 días después. En Luna, la coincidencia se une para forjar el destino de cada una. Hee-jin y Hyunjin son amigas en la vida real, mientras que Haseul es como la madre del equipo. Yeojin es la hermana menor de todas. El equipo expandió sus células mediante relaciones familiares. La única integrante extranjera y androide, Vivi, se une para convertirse en Luna One-Third. Odd Eye Circle nació en el extremo opuesto, con la historia de 3 lunas uniéndose para formar un círculo completo. Kim Lip, Shin-Sol y Cherry deciden estar en primera línea para salvar el mundo bajo su lema, Girl Front. Nacidas en Edén, la tierra utópica, Luna YYXY elige abrazar lo prohibido y parten en busca de su propio yo. Eve, líder de YYXY, tenía fe en renacer con la canción New. Chu mantiene viva su esperanza con su anhelo por Eve. Gowon se ama a sí misma. Olivia Hye muestra su ira hacia los tabúes del Edén. Cuando todas sus emociones se unen, se manifiestan los genes Neanthropinae de YYXY. Todas las unidades se reúnen con Yeojin para añadir a la suma lo que resulta en su primer EP, Plus Plus, que anuncia el inicio de Luna. En la primera luna llena del año nuevo Luna inicia su fusión bidimensional con XX. La descripción nos recuerda un poco la historia de Luna hasta el momento y plantea que este álbum de regreso es el siguiente gran paso en la historia del grupo. Me gustaría rescatar de este fragmento la palabra Neanthropinae como sinónimo de neantrópico, referente a los genes de YYXY. La palabra Neanthropinae no existe en biología real ni en ningún campo académico. Luna la utiliza como término ficticio para reforzar su narrativa pseudocientífica mítica. Definimos anteriormente que las integrantes de Luna poseen estos genes, principalmente la última subunidad. Estos representan la evolución emocional, el nacimiento del libre albedrío, la ruptura con la perfección utópica del Edén y la creación de un nuevo tipo de ser humano, uno complejo, imperfecto y real. Por otra parte, me parece interesante ahondar en la última frase presentada. Luna inicia su fusión bidimensional con XX. Esta declaración, bastante sutil, me deja pensando, ¿a qué se referían con fusión bidimensional? Y si bien podría hablar de la unión de los planos de existencia en el Lunaverse, menciona particularmente la bidimensionalidad. Esta palabra solo nos limita a 2 dimensiones. Y acá es donde considero que esta fusión es del Lunaverse con nuestro universo. No por nada, el eslogan de este álbum es For All Lunas Around the World. El 14 de octubre de 2018, justo después de las promociones del álbum debut de las chicas, se lanzó el siguiente teaser titulado XX. Observamos, en principio, una nueva variante de la intro, pero esta vez espejando la de Hi Hi, la cual podría indicarnos que estamos retrocediendo o viendo otra perspectiva de lo que ya hemos presenciado en la historia. También observamos escenas de este en V, pero en reversa, reforzando la idea de que volvemos en el tiempo. Esto acompañado por el logo de este álbum, que pasa de un plus plus a XX en sentido contrarreloj. Esta implicancia no necesariamente indicaría que todo lo sucedido hasta ahora en la historia fue reseteado. Al contrario, considero que se nos contarán hechos que aún no hemos visto en la historia, antes de que las 2 integrantes se encontraran. El 31 de diciembre de 2018, mucho antes del lanzamiento del álbum, los Orbits serían sorprendidos por el teaser X1X. Vamos a verlo.
Este material nos presenta a las dos integrantes en un orden bastante particular y con ciertas características. Primero, una Hee-jin a quien se la cefó con sus ojos, luego Yeojin, quien parece sentir molestias en su ojo izquierdo y un destello de color naranja, su color representativo, destaca en el blanco y negro. Cherry junto a un destello morado, Jinsoul con la mirada borrosa como en Sweet Crazy Love y una distorsión que también vemos en Singing in the Rain, Olivia Hye o Hyeju, Eve junto a la palabra Butterfly deletreada, y por un breve momento vemos una secuencia de imágenes de 12 mariposas, una para cada integrante. Seguimos con Chu rodeada de nieve como en Heart Attack, de Carol y una posible referencia a Frozen de YYXY. Vivi con dolencias en su Starry Eye que vimos en Love and Live, acompañada de un filtro símil al de un cassette reproduciéndose. Vemos a Hyunjin y a Hasul con el cabello corto y viento soplando, Gowon con una mariposa en su boca, y es acá donde voy a hacer un gran paréntesis. Esta toma particular de Gowon con una mariposa sobre sus labios podría tratarse de una referencia a la película The Silence of the Lambs, conocida en Latinoamérica como El silencio de los inocentes. La película gira en torno a una joven agente en formación del FBI, Clarice Starling, quien debe capturar a un asesino serial conocido como Buffalo Bill. Este último secuestra a mujeres para despellejarlas y fabricar un traje de piel femenina, como parte de su obsesión con la transformación de identidad. En la película es una polilla nocturna con una marca que asemeja una calavera humana la que funciona como símbolo clave, un símbolo de metamorfosis, muerte y deseo de transformación. Creo que en este caso podría simbolizar exactamente lo mismo, pero si Luna adapta este concepto a su universo, podría simbolizar que su mundo, el Edén, les prohíbe ciertas emociones o libertades, y la mariposa representa ese tabú, lo que callan, lo que transforman en secreto. Que Gowon lleve la mariposa podría ser un llamado a romper el silencio, a cuestionar las normas. Ahora sí, por último, en este teaser tenemos a Kim Lip, a quien, si prestamos atención, veremos su Odd Eye activado y desvaneciéndose, e incluso ella misma se está abrazando, como si fuera una crisálida de la cual saldrá una mariposa, pero en este caso, y similar al teaser XX, X1X está retrocediendo. El 10 de enero de 2019 amanecimos con el teaser X2X, centrado en Gowon. Vistiendo de blanco como en las imágenes conceptuales de Hi Hi y el mundo Odd, ella se encuentra corriendo tras un auto en movimiento. La locación es Islandia y es la misma que Let Me In. Incluso el auto nos muestra un atrapasueños como en el que va Hazel, auto que también vemos en Girlfront. Luego de caer, vemos a Gowon dormida como una crisálida, de forma similar a Kim Lip en X1X, pero esta Gowon se observa a sí misma y avanza hacia adelante, como si dejara detrás a su yo del pasado. Camina hacia el avión de Hazel, toma una pluma y de ella emergen varias mariposas que vuelan hacia el cielo. Al final del video podemos leer la frase Flyga en sjøfedrelte, que es islandés y significa vuela como una mariposa. El 20 de enero de 2019, 10 días después, el teaser X3X toma como protagonista a Olivia Hye, junto a unas escenas que muestran un paralelismo con su arco de Egoist y Love Forever. Cuando hablé en el video de Femme Fatale, el álbum repackage perdido de YYXY, mencioné que estos teasers nos cuentan más sobre la caída de Edén de las 4 chicas y complementan la historia general del grupo. Sin embargo, es este teaser que nos comienza a incluir la presencia de otras chicas que no son de Luna, pero que hacen alusión o referencias a situaciones vinculadas con el Lunaverse. Comenzamos viéndola en el suelo, con un outfit similar al de Edén, pero con medias negras, señal de que ha caído, y una campera de cuero con detalles azules, que denotan su vínculo con Jinsoul. Olivia abandona Edén y la vemos caminando por una callejuela o pasillo similar al de Eve en New o al clip de Starlight. Curiosamente, en este lugar vemos dos grafitis, uno que dice Bonjour y un segundo, más importante a mi parecer, que dice La messe a lieu le dimanche, mais le prière le samedi. Ambas frases en francés quieren decir hola y la misa tiene lugar el domingo, pero las oraciones son el sábado, respectivamente. Una luz roja comienza a llenar el espacio como un Egoist y Olivia corre hasta salir fuera, arrancando el collar que lastimaba su cuello. Creo que es hasta poético pensar que Olivia, al caer de Edén, dejaría atrás
este nombre que le fue dado solo para hacer una imagen invertida de las integrantes de One Third y busqué ser llamada Hyeju como hacemos nosotros hoy en día. De hecho, encuentro muy interesante que haya caído justamente en París, locación de Hijin, como si todo empezara de nuevo en un bucle sin fin, aunque en este caso sabemos que es diferente. El 30 de enero de 2019 llegamos al teaser XIVX. En Hong Kong, un taxi se detiene y de él baja Eve. Al mismo tiempo, en blanco y negro, Chu recorre la ciudad. Como si se tratase de una imitación de New, Eve comienza a bailar con su outfit negro, pero cuando el color rojo llena la escena, Chu se une al baile. Mencioné anteriormente cómo X3X relataba la caída de Hyeju de Eden desde otra perspectiva y representación cinematográfica. En este caso creo que podemos decir lo mismo de Eve y Chu, quienes se encuentran en Hong Kong, locación de Vivi, Shinsoul y Luna One Third. Pero eso no es todo, nos queda un último video para analizar. For All Lunas Around the World es el título del video que no sabría si catalogarlo como teaser dado que no cuenta con esta clasificación en el canal oficial. En español, Para todas las lunas alrededor del mundo, este video nos muestra a varias chicas o mujeres a lo largo del mundo, dejándose en claro que este regreso del grupo y paso más alto que dieron en High High se centrará en empoderar y animar al resto de lunas en el mundo. De hecho, leamos la descripción para comprender mejor esta idea. Filmado en Islandia, París y Hong Kong, los avances de XX comenzaron el 1 de enero para desentrañar las historias detrás del universo de Luna. Bajo el lema "Para todas las lunas del mundo", se difundió a nivel mundial a todas las lunas del mundo. El director visual de Luna, Digipedi, recorrió 5 países de 5 continentes para capturar la libertad y la valentía de las chicas de todo el mundo en el video musical de Butterfly. Como siempre, antes de avanzar en el análisis musical y audiovisual del grupo, hablemos un poco de las imágenes conceptuales y teasers que presenta el álbum Repackage. Contamos con 2 versiones, la versión A y la versión B. En la primera versión podemos encontrar fotografías de las chicas con outfits completamente en negro y en una habitación diurna, en contraste con las imágenes de Plus Plus, donde podíamos ver la luna a través de un ventanal. Acá vemos los rayos del sol iluminando el espacio. Tenemos también una serie breve de imágenes en las que veremos nuevamente a las subunidades Linen Up, vistiendo de blanco y con unos zapatos muy particulares que estoy seguro hemos visto anteriormente en el Lunaverse. Y por último, contamos con unas imágenes muy especiales en las que podremos ver a las chicas con motivos de mariposas y galaxias muy interesantes. La versión B, por otro lado, nos muestra a las chicas con outfits similares a la versión A, pero en la parte superior de color blanco. Varias de estas imágenes me recuerdan particularmente a algunas que hemos visto con el debut de Hyeju como Olivia Hye detrás de una cortina, pero si prestamos atención notaremos que todas y cada una de ellas lleva consigo una flor. Esta flor es una amapola blanca que simboliza principalmente la paz, el pacifismo y la reconciliación. También representa pureza, serenidad, nuevos comienzos y la vida sin violencia, algo interesante para tener en cuenta respecto al concepto del álbum. Ahora sí, pasemos a analizar el álbum en sí. Pista número 1, XX. La canción de introducción XX presagia que el álbum se completa en el lado opuesto de donde está Plus Plus. Esto es lo que menciona la descripción de la pista y avala mi teoría de que XX nos transporta, por lo menos en los teasers, previo a la unión de las chicas, cosa que el MV de Butterfly no hace, sino que se centra en esta amplificación que representa Plus Plus, pero en este caso XX representa el efecto multiplicador que obtienen las chicas luego de High High. Además, como dato curioso, XX como álbum comienza con esta introducción y termina con Plus Plus, debido a que luego de la 6ª canción añadida en el repackage podemos escuchar todas las canciones de Plus Plus pero en reversa. Pista número 2, Butterfly. La canción principal, Butterfly, contiene los conceptos únicos e irreemplazables de Luna, mezclando suavidad y dinamismo. La canción lleva a Luna a otro nivel con nuevos ritmos y drops nunca antes escuchados en el K-pop, junto con sonidos electrónicos y melodías. Luna provoca un efecto mariposa a través de la música, inspirando a los oyentes a encontrar su propio yo, animándolos a ser más fuertes y a alzar la voz. Cualquiera bajo la influencia de Luna es otro Luna. Este concepto para la canción podemos verlo directamente en el estribillo de la misma.
Hablamos anteriormente del propósito de este regreso para Luna, y la descripción del MV no hace más que confirmar los motivos. Inspirar a los oyentes a encontrar su propio yo, animándolos a ser más fuerte y alzar la voz. Simple pero enriquecedor, y podría decir que hasta bello. Cualquiera puede ser Luna. Sorpresivamente, esta canción se llama Mariposa, Butterfly, en referencia al efecto mariposa, y recordemos que este también se trata del animal representativo de Gowon. Pero, ¿qué es el efecto mariposa? Para explicarlo mejor, voy a realizar citas textuales extraídas del artículo Efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en Sri Lanka puede provocar un huracán en Estados Unidos, redactado por National Geographic. El aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esta frase es de origen chino y nos cuenta sobre cómo en un sistema no determinista, pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a mediano y corto plazo. Hablamos de sistemas caóticos que no son lineales o siguen un mismo patrón todo el tiempo. El efecto mariposa, junto a la teoría del caos, vienen a explicar algo tan complejo como que el universo, un sistema caótico flexible, es impredecible. Se trata de una interrelación de causa y efecto que se da en todos los aspectos de la vida. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados o, hipotéticamente, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York. Regresemos a nuestro tema de interés. ¿Cuál es la relación entre Luna y el efecto mariposa? Si el efecto mariposa es un sistema de causa y efecto que amplifica sus efectos, Luna podría comprenderse como lo mismo. Luna inició con una chica que luego conoció a otra chica, y así sucesivamente. Las historias comienzan a conectarse como bloques apilados. Cada acción tiene una reacción. Esto sin ahondar en las posibles paradojas temporales y viajes dentro del Lunaverse, un universo con forma de Mobius en donde la lógica y las leyes de nuestro mundo no aplican. Asimismo, si prestamos atención a la portada, observaremos a las 12 integrantes sentadas en formación circular, tomadas de las manos como si desearan o convocaran algo. Se trata de un círculo dentro de otro círculo. En el centro, Heejin, Hasul, Yeojin y Gowon, y por fuera Kim Lip, Hyunchin, Jinsol, Eve, Hyeju, Bibi, Cherry y Chu. Cada una de ellas tiene alas de mariposas, tal y como vimos en las imágenes del álbum, y como estudiamos con Gowon, las mariposas representan transformación, amor y libertad, comprendiendo así que el simbolismo del regreso del grupo representa un crecimiento. El MV de Butterfly no se centra principalmente en las integrantes del grupo. Como establecimos anteriormente, el videoclip pone foco en el resto de lunas alrededor del mundo. Por ello, no voy a enfocarme en las referencias simbólicas que cada una de estas chicas hace a las subunidades y al proyecto predebut. Nos enfocaremos, en cambio, en la versión coreográfica. En principio, vemos esta estructura en la que están las chicas y ocurrirán todos los momentos en que las veremos. Algo curioso es que este tipo de locación es similar a Eclipse y también reaparecerá en futuros MV como Paint the Town. Quizás algo mucho más curioso a agregar es que este edificio se encuentra rodeado por agua y rocas, un tipo de escenario que me lleva directamente al último álbum de las chicas que no salió nunca, Luna: The Origin. Heejin comienza la canción rodeada por sus compañeras de forma similar a la portada del álbum. Ella se levanta como si una flor se abriera y vemos que sus manos parecen imitar la figura de unas alas. Luego las chicas se ubican de forma tal en la que podemos verlas a todas y cada una de ellas. Luna está completa. Esta formación es la misma que al final de Favorite, donde establecimos que las chicas se habían unido y ahora veremos cómo se potencian juntas. Además, hay ciertas tomas muy breves en las que las chicas parecieran estar bailando sobre el agua, porque vemos cómo los pasos de baile salpican la misma, y son tomas en blanco y negro similares a las de Favorite. Luego el foco pasa directamente a Eve, quien canta la siguiente parte de la canción junto a Hyeju. Una referencia a Heejin entrando en Lunaverse y sintiendo un déjà vu. Continuamos con Kim Lip, quien dice: quizás una alusión al hecho de que esta no es la primera vez que las chicas buscaban unirse, pero sí la vez que pudieron lograrlo en el Mobius.
En este apartado tenemos metáforas recurrentes del Lunaverse tales como el viento, renacer y llenarse de colores o de una persona. Luego Hasul y Chu cantan lo siguiente. Me gustaría destacar la mención de los sueños, y si bien la teoría de que todo el Lunaverse es un sueño me parece un poco descabellada, podría pensar el Lunaverse como un plano de ensueño en el que las chicas pueden conectar entre sí. Tras el estribillo, oímos a Hyechu y Bibi cantar una referencia a cómo Jin-Soul ayudó a Olivia. Incluso en la coreografía vemos cómo la iluminación cambia y parece un atardecer. Esto también refiere a absorber el sol del atardecer. Y en el MV vemos un breve momento en el que Hyechu se sienta en lo que coreográficamente podría ser un trono. Luego Hasul y Yeojin cantan referenciando los aviones de papel que vimos en Let Me In y en Girlfriend, además de Around You de Hyunjin en la letra de la canción. En esta sección me gustaría hacer foco principalmente en la idea de que el aleteo de una mariposa genera un huracán en el corazón, y la idea de haber estado y nunca haber estado, como si los tiempos fueran caóticos dentro del Lunaverse. En el MV vemos tanto la importancia del dúo Cherry Go On, así como también el efecto mariposa representado por el movimiento de Heejin. Podríamos considerarlo como el primer aleteo y el efecto dominó que provoca en el resto de integrantes. En la última línea, Kim Lip también tiene su momento coreográfico en el que destacó el movimiento de las manos del resto de chicas que estoy seguro han aparecido en otros MVs. En este caso puedo pensar en el mismo movimiento de manos que hace Jin-Soul en Singing in the Rain. El apartado más importante de la canción es el siguiente. Considero que esta estrofa nos relata específicamente qué pasó luego de Hi Hi con Heejin ascendiendo y ahora que las chicas se han multiplicado. Dicho esto, continuamos con el resto de pistas y veamos qué podemos analizar en ellas. Pista número 3, Satellite. Satellite comienza con calma, pero a medida que la música fluye y orbita, las capas se acumulan para duplicar la emoción de los oyentes. Esta canción creo que hace referencia a la unión del grupo, como es recurrente en la discografía, y con varias referencias líricas que hemos visto en el Lunaverse. Escuchemos un poco. 한마디만 해줘 언제쯤일까 내게 오는 순간 가끔은 눈물 나도 싫지는 않아 달빛의 그림자를 선물했으니까 사실은 말야 난 별빛보다 은은한 저 달빛이 좋아 사람들은 몰라 더 소중한 걸 몰라 저 달이 떠야 네가 보여
Pista número 4, Curiosity. Curiosity es un tema dream pop que te atrapa con su estética misteriosa. Como pudimos escuchar, Curiosity es una canción que comienza con varias referencias y metáforas. Lo curioso es que la curiosidad ha sido mencionada en el análisis de Plus Plus como fuerza de impulso para que las chicas se encuentren en el vasto universo. Sin embargo, esta pista va en la misma sintonía que Stylish y Hit. Escuchemos un poco el estribillo. Es acá cuando las consecuencias de la unión de Luna son más notables. Un huracán irreversible, un cielo ardiente, es como si un apocalipsis ocurriera en el Lunaverse. Y para esto recordemos la frase de Jinsoul: para crear algo nuevo, primero hay que destruir. Indica entonces que para crear su propia luna, Luna deberá destruir su universo. Pista número 5, Colors. Colors presenta el universo de Luna disuelto en la canción, deseando los colores del otro y tiñéndose mutuamente para convertirse en amor, representado con un ritmo suave. Al igual que Satellite, Colors es una canción que cuenta con la participación de Jaden Young en su composición. Como menciona en la descripción, resume la idea general del universo y su premisa: encontrarse, llenarse de color y unirse para formar un solo ser, Luna. Analicemos verso por verso la canción y veamos qué encontramos. Hyunjin canta mencionando el color violeta, siendo esta una referencia a la conexión que tiene con Cherry. Además, Hyechu menciona la transparencia del mismo y quizás, hilando muy fino, puedo llegar a pensar que habla del color secundario de la misma, el blanco. Hee-jin, Kim Lip e Eve continúan la canción afirmando que todas las integrantes se eligen y buscan. Comienza esta estrofa Cherry cantando sobre los espejos, un elemento que referencia su MV, Love Cherry Motion.
y su habilidad de viajar entre dimensiones a través de los mismos. Luego Shin-Sol o Hyojin, quienes potencian la idea de encontrarse, pero también jugando con el hecho de que buscarse entre ellas es buscarse a ellas mismas. Este concepto yo sé que es confuso, pero planteamos anteriormente en otros análisis que es muy probable que las integrantes funcionan como reflejos de las demás en el Mobius, sin dejar de ser ellas mismas, pero que al final del día son una sola, son Luna. Así, el estribillo nos refuerza muchísimo más este concepto. Continuemos escuchando. Este extracto pone en evidencia no solo el llenarse de color, sino llenarse del color azul, el color de Shin-Sol, un integrante que tiene mucha importancia en la dirección del grupo. De hecho, es su color el que aparece al finalizar Favorite y es ella quien parece liderar al grupo luego de que Kim Lip posiblemente encendiera esa chispa. Para concluir, escuchemos el último extracto. Es curioso que quienes cantan son Haseul y Kim Lip, colores complementarios en la rueda cromática. En este caso, el calor simboliza que el corazón se derrite, el paso del invierno, Let Me In, a la primavera. Creo que es importante a futuro tener en cuenta esto cuando veamos el color rojo, así como también el azul de Shin-Sol, dejando en claro que tanto ella como Kim Lip parecen tener una importancia bastante grande en esta historia. Pista número 6, Where You At. Where You At fue una canción previamente preparada junto con One Way de YXY en el álbum de Luna The Ballad. Es una balada pop con melodías tan poderosas que las integrantes de Luna la memorizaron completa con una sola escucha. Where You At, ¿Dónde estás?, es una pista que no cuenta con referencias abundantes de la historia de Luna. Sin embargo, deja claro que se trata de una balada y de ordenar cronológicamente en nuestra historia, podríamos determinar que sería ubicada antes de que Luna se completara en su búsqueda. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? Si Hi Hi fue la unión de las 12 chicas con Plus Plus, Butterfly y XX, nos muestran el efecto mariposa que esta unión causará a nivel universal. Como menciona la descripción del MV, hacia el final, Luna une el destino con el destino para crear coincidencias. Pero en este caso, las palabras utilizadas para destino son Fate y Destiny. La diferencia principal es que Fate se refiere a un resultado predeterminado e incontrolable, a menudo con una connotación negativa, mientras que Destiny implica un propósito y un resultado final que se puede moldear con las propias acciones. En otras palabras, Fate es algo que sucede, mientras que Destiny es algo que se logra. Es gracias a esto que las coincidencias se van apilando para crear Luna. Asimismo, no solo vemos el poder amplificador y multiplicador del grupo, sino que gracias a los teasers completamos parte de la historia, principalmente de YXY. Dicho esto, espero que les haya gustado este video analizando Butterfly y el álbum XX. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y activar la campanita notificaciones para estar al pendiente de cuando subo un nuevo video. Y no se olviden de comentar para ayudar al canal a llegar a más personas. Nos vemos en la próxima.